Saludos amigos y amigas. Bienvenidos a esta presentación, a este taller en el cual daré a conocer acerca de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Para ello haré esta exposición acerca de dos documentos importantes en relación con el tema, que son el Memorándum de Montevideo y la Política Pública por una Internet segura para niños, niñas y adolescentes, impulsada por el gobierno ecuatoriano. Mi nombre es Felipe Carlos Gia, su expositor. Soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja. Actualmente sigo la carrera de Derecho. Y el desarrollo de este video viene siendo una actividad parte de la materia de Practicum 1 dentro del proyecto de vinculación Garantía de los Derechos Digitales de los Jóvenes en la Sociedad de la Información. Para continuar con esta exposición y con la infografía, que es el material presente, me permito darles un poco de contexto acerca del tema. Como es de conocimiento de todos, la tecnología digital se ha convertido en parte de nuestras vidas cotidianas. Sobre todo es el uso del Internet. Se ha inmiscuido en cada ámbito, que es como tenemos en el educativo, religioso, económico, político, entre otros. Como producto de ello tenemos negocios en línea, teletrabajo, educación en línea. Y lo más importante es que la tecnología digital y en especial el Internet nos ha dado una conectividad jamás vista en la historia, es decir, una realidad digital que nos ha traído beneficios increíbles con el acceso a una cantidad de información de todo tipo, donde cada movimiento de los usuarios los vemos reflejados en segundos. Este nivel de progreso de las tecnologías, tecnologías de la información y comunicaciones, o más bien conocidas como TICs, son la medida que se utiliza para medir el desarrollo de un país. Y hoy en día la demanda por habilidades y capacidades en el uso de herramientas tecnológicas digitales ha incrementado en el mercado en general, dentro de un mundo competitivo. Los niños, niñas y adolescentes, dentro de este fenómeno de la digitalización, que ha dado a la humanidad grandes beneficios, no les es ajeno. Y a pesar de que se alaben las ventajas, se revelan también las amenazas, vulnerabilidad y riesgos que existen, en especial a este grupo de la sociedad. Los peligros que las TIC exponen a niños, niñas y adolescentes pueden ser la ciberadicción, ciberbullying, el grooming, sexting, sextorsión, la pornografía infantil y en general vulneraciones de su vida íntima y sexual, entre otros. Estos terminan derivándose en delitos en la vida real, como violación a la intimidad personal y familiar, violencia sexual, explotación sexual, etcétera. Además de las TIC, tienen, estas tienen contenido nocivo que incita al cometimiento de conductas lesivas, uso de alcohol y drogas, contacto con grupos de odio e intolerancia, desinformación, mucho más. Y es por todo lo anterior que se deriva la importancia de la creación de políticas y normativas regulatorias que promuevan estos espacios seguros con el fin de proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes enmarcados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Para presentarles instrumentos estos dos instrumentos importantes, comenzamos con el Memorándum de Montevideo. Y nos preguntamos qué es el Memorándum de Montevideo. El Memorándum de Montevideo o el Memorándum sobre la protección de datos personales y la vida privada en las redes sociales, en Internet, en particular de niños, niñas y adolescentes, fue realizado en Uruguay, en Montevideo, los días 27 y 28 de julio del 2009. Fue convocado por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá. Aquí se concentraron representantes de varios países, entre ellos Brasil, Canadá, España, Uruguay, Perú, Ecuador, Colombia, Argentina y México. Se realiza teniendo en cuenta documentos internacionales que ya hablan del tema, pero sobre todo siguiendo lo referente a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989. Es un documento que expone las problemáticas derivadas de la exposición de niños, niñas y adolescentes a los riesgos que supone
que suponen la sociedad de la información y conocimiento, particularmente el Internet, así sobre la protección de sus derechos fundamentales. Para ello propone una serie de recomendaciones a tomar en cuenta para todos los estados involucrados, instituciones privadas y organismos multilaterales. Así es como este documento da diferentes recomendaciones para diferentes partes. Comenzamos con las recomendaciones para los estados y entidades educativas para la prevención de niños, niñas y adolescentes. En este apartado se hace un singular acercamiento a la importancia de la educación y su rol como herramienta para transmitir claramente a los niños, niñas y adolescentes sobre el uso responsable y seguro de Internet y redes sociales. Para ello, aclara que es importante y responsabilidad del Estado y de entidades educativas, de los progenitores y personas responsables, el proveer esta información. Y esto se logra mediante la implementación de políticas educativas, inclusión en planes de estudio y en todos los niveles de educación, producción de material didáctico, capacitación de docentes, entre otros. También da recomendaciones para los estados en el marco legal. En este apartado se refiere a la creación, reforma o armonización normativa, tomando en consideración primordial el interés superior de niños, niñas y adolescentes, así como derechos y principios básicos reconocidos internacionalmente y mecanismos de aplicación. Específicamente, aclara que se debe crear una normativa nacional sobre la protección de datos personales y regulación del acceso a bases de datos y funcionamiento de los centros de acceso al Internet. Asimismo, para la aplicación de las leyes por parte de los estados. En este apartado hace un resalte que los sistemas judiciales son importantes, porque las decisiones y las sentencias en materia civil y penal sobre el uso del Internet y redes sociales envían un mensaje a los ciudadanos y a las empresas, un mensaje claro sobre la interpretación de leyes y principios fundamentales sobre estos temas de redes sociales y de Internet. También en materia de políticas públicas, tenemos aquí, en este apartado aclara que es imprescindible las políticas públicas, porque estas son las que ponen en marcha protocolos, medidas de respuesta para las víctimas, en este caso los niños, niñas y adolescentes, que puedan recibir ayuda y puedan denunciar. Asimismo, campañas con las que puedan informarse de estas medidas y además de los contenidos peligrosos del Internet y redes sociales. Por último, eh, el último apartado refiere a recomendaciones para la industria. Esto va dirigida a las empresas que proveen servicios de Internet, desarrollan aplicaciones o redes sociales y que deben comprometerse en materia de protección de datos personales y la vida privada, en particular niñas, niños y adolescentes. Por supuesto, a cooperar con los sistemas nacionales, tener campañas de prevención, códigos de conducta, reglamentaciones, etc. Y para concluir, este documento exhorta a los estados a que tomen en cuenta estas recomendaciones, se comprometan con los derechos de protección especial de niños, niñas y adolescentes en la nueva sociedad de la información, sobre todo en Internet y redes sociales. La segunda parte de esta exposición vamos a hablar de la política pública por una Internet segura para niños, niñas y adolescentes. Dentro del contexto que les acabo de dar, en el que nos encontramos todos rodeados por tecnología digital, y luego de hablar de lo relevante que es el proteger y regular los derechos dentro de este ámbito, y más propiamente ante los peligros que niños, niñas y adolescentes se exponen, el gobierno ha tomado en cuenta las recomendaciones y ha desarrollado una política enfocada a crear un espacio seguro para todos. Esta es la política pública por una Internet segura para niños, niñas y adolescentes de septiembre de 2020. Esta política tiene correlación con varios instrumentos internacionales, como lo son la ya mencionada Convención de las Naciones Unidas por los Derechos del Niño, la Agenda Conectar 2030 del Desarrollo Mundial de las Telecomunicaciones,
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Y por supuesto, también va acorde al instrumento de planificación del país, que es el Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida. Por supuesto, como toda política, esta tiene eh, objetivos principales, que son los que tenemos aquí, que he logrado identificarlos, ¿no? Esta política tiene, entre estos objetivos, pues se caracteriza por ser una política para un uso sano, seguro y constructivo de Internet para niños, niñas y adolescentes, que ese es el objetivo macro. Y en especial se refiere a estos puntos: potenciar las oportunidades y habilidades que ofrecen las tecnologías digitales, promover el aprovechamiento de los usos y beneficios de las tecnologías de información y comunicación, por supuesto dentro de un marco de derechos, promover la protección y prevención de factores de riesgos que ponen en peligro la dignidad e integridad ante el uso de Internet. También tenemos que promover protocolos para la atención y reparación de las víctimas. Esta política, por supuesto, se encuentra compuesta por cinco ejes grandes para su desarrollo. El primer gran eje son las medidas legales para garantizar los derechos digitales. Este eje se orienta a fortalecer y reformar la legislación nacional para garantizar los derechos digitales y proteger niños, niñas y adolescentes frente a vulneraciones y violencia en el Internet, y sancionar a los agresores. El segundo eje se refiere a medidas técnicas y procedimentales, es decir, promover un acceso sano, seguro y constructivo para proteger la integridad y dignidad de niños, niñas y adolescentes. Así tenemos la creación de lineamientos técnicos, regulaciones, códigos de conducta, estándares, entre otros. En el tercer eje tenemos seguimiento y control, la coordinación institucional. Aquí más claramente tenemos la construcción de estructuras organizacionales de seguimiento y control. Además, por supuesto, de la cooperación internacional, que dice que se deben establecer acuerdos, tratados o convenios internacionales de cooperación técnica y económica en materia de ciberdelincuencia, ciberseguridad, enfocados a la niñez y adolescencia. Sobre la articulación institucional vamos a hablar más adelante. El cuarto eje es fortalecer y consolidar las capacidades. Aquí, en fortalecer y consolidar las capacidades, se refiere a beneficios y riesgos de la Internet, promoviendo la cultura de prevención y seguridad en entornos digitales, dentro y fuera del sistema educativo, por ejemplo, socializando en, en la comunidad informativa sobre derechos digitales, comunidad educativa, perdón, sobre los derechos digitales y la responsabilidad del uso de redes sociales. En el quinto eje tenemos la estrategia comunicacional, que es impulsar una cultura de protección integral. Tenemos que aquí lo que se intenta es promover esta cultura de protección, promoviendo un uso seguro, atención a riesgos y respuesta a los delitos cometidos a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Por ejemplo, las mencionadas campañas informativas. Por supuesto, la realización de un eje contribuye a la realización de los demás, ya que se encuentran interrelacionados. Esta política se encuentra liderada, esta política se encuentra liderada por el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información y la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, y cuenta con el apoyo de 16 instituciones públicas y privadas. Respecto al eje número 3 de la coordinación institucional, tenemos varias entidades participantes en este accionar, como el sector público, instituciones de protección de derechos de niñez y adolescencia, en los que también actúan diferentes instancias de las funciones del Estado y niveles de gobierno, tanto central como descentralizado. Y en el sector privado tenemos ONGs, empresas de telecomunicaciones, proveedores de servicios
y redes sociales. Y esto es todo sobre la política pública del gobierno. Como vemos, es muy importante hablar de estos temas, hablar de la protección de derechos digitales a niños, niñas y adolescentes. Como sabemos, es un tema del día a día y que avanza cada vez más con este proceso eh, cada vez más grande de digitalización del, de la sociedad ecuatoriana. Entonces es importante que la sociedad conozca sus derechos digitales y que existen instrumentos, políticas que hablan de estos temas y que es importante conocerlos. Muchas gracias.